Entonces, hasta aquí hemos visto cómo calcular el área de transferencia. Ahora, una vez que tenemos el área de transferencia de calor, ¿qué hacer? Calcular el número. Para calcular el número de tubos, se debe con dos criterios. Un criterio es el criterio de la transferencia de calor y el otro es el criterio del flujo máximo. ¿Qué significan estos criterios? Vamos a explicar. Si es un tubo, el ducto por el cual circula un fluido interno a este tubo, circula el otro tubo. Identificamos áreas en el tubo. Tenemos en isométrico un tubo. Identificamos, decía, dos áreas. Las áreas es esta. Otra área es esta. Vemos, son áreas diferentes. A esta área se llama área transversal. Entonces, el área transversal es el área que quita el flujo para poder circular. Tenemos un flujo máximo. M'. Entonces, este flujo máximo requiere de esta área, ya que en la expresión del flujo máximo, velocidad, seccional y densidad. Como vemos, es función de la sección transversal. La otra área es el área de transferencia de calor. En otro podemos observar, este es el. Internamente tenemos un flujo que circula, que se lo denomina interno. Afuera tengo externo. Fluido externo. Depende de las, el calor se transmite de un fluido, suponiendo que el fluido interno tiene mayor temperatura que el fluido externo, entonces el calor se dirige de interno al fluido externo. Por tanto, el calor requiere de esta área. El calor se transmite, en este caso, del fluido interno al fluido externo. Este calor requiere de esta área, ya que en la expresión de Callisto es coeficiente global por el área y por las temperaturas. Entonces, estas dos áreas son importantes. Esta es importante para el flujo máximo y este para la transferencia de calor. Entonces, los criterios, estas dos necesidades, requerimiento de la sección transversal y requerimiento del área de calor. Por eso se llaman criterio del calor y criterio del flujo máximo. Si tenemos una cantidad de tubos, vamos a suponer así. Esta cantidad de tubos
ejemplares rápidamente. Aquí tengo estos 4 tubos, 4 secciones transversales. Pero también tiene 4 áreas de transferencia de calor. De alguna manera, el número de áreas transversal coincide de áreas de transferencia de calor. Pero muchas veces esta área de transferencia de calor o este número de áreas de transferencia de calor que dependen de los tubos no coincide. Por eso estamos hablando de criterios. Vamos a ver que según ellos, el número de áreas de transferencia debe coincidir con el número de tubos a los que les corresponde cantidad de área. Entonces, esos son los 2 criterios. ¿Qué significa, yendo en detalle, qué significa criterio del área de transferencia de calor? El área que calculado debe ser equivalente al área de transferencia calculado mediante la expresión. Calor igual, coeficiente ante, cuando tenemos un cambiador de estaciones. Y esta otra, calor igual, coeficiente de diseño, área de ante, cuando se prevé estaciones. Si el coeficiente referido a la superficie externa, entonces escribo U sub 0 por A sub 0 y por el gradiente. Despejando, área igual calorante y sobre gradiente. Esta área en metros cuadrados la transformamos a una longitud total equivalente, despejando de esta expresión que es perímetro total. Y así hallamos un total en metros. Y calculamos el número de tubos dividiendo total sobre la longitud de tramo. L es el tramo de un tubo que también está dado en metros. Entonces, calculado de esta manera, se dice que el criterio del área de transferencia de calor. Bien. Mediante el criterio de la velocidad máxima. El número de tubos calculado para tener una sección transversal total está aquí, A sub TT, suficiente para que el total M' pueda circular a través de ella. Del eco, como hemos visto, y ustedes también conocen de fluidos, caudal por densidad o velocidad por sección total y por densidad. La sección transversal total como flujo másico sobre ρ en metros cuadrados. La sección transversal total es el número de tubos por la sección de tubo. Otra vez vamos a tratar un poco para que se entienda. Y así es, tenemos una cantidad de tubos. Digamos, 3 tubos. Entonces, esta cantidad de tubos tiene un área para la transferencia de calor calculado de esta forma. Pero la pregunta es, tenemos una cantidad de tubos, la sección transversal será suficiente para el flujo másico. Entonces va a circular un flujo másico M'1 por un solo tubo.
va a circular M'1 y también por aquí, M'1. El flujo másico total que llamamos a ser la suma de estos tres. En este caso tenemos 3M'. En forma genérica, número de tubos por el flujo másico que circula por un solo tubo, ¿verdad? Aquí son 3 tubos, el número de tubos es 3. El flujo másico total es el número de tubos másico que circula por un solo tubo. Entonces, aquí hay otra forma de calcular el número de tubos. Estamos estableciendo, bueno, llegaremos a este número de tubos igual flujo másico total sobre el flujo másico por un solo tubo. La expresión de flujo másico total es esta: velocidad, sección transversal total. Así escribimos, y por densidad. En el denominador, velocidad. La misma velocidad transversal de un solo tubo y por densidad. Simplificando, hallamos que el número de tubos es sección, bueno, aquí está. Sección transversal de un solo tubo. Entonces, de acuerdo al criterio de la velocidad másica, el número se calcula de esta manera. Y de acuerdo al criterio de la transferencia de calor, se calcula de esta manera. Entonces, ambos valores deben coincidir. Es decir, el número de tubos calculado con el criterio de la transferencia debe ser igual al número de tubos calculado con el criterio de flujo de la velocidad máxima. Y aquí el número de tubos para la transferencia de calor es igual a algo máximo. Entonces, ese es el criterio en el diseño y cálculo, en el cálculo del número de tubos. Para cambiar de 1 los valores del número de tubos calculados, los dos criterios deben coincidir en un cambiador 1-1. Si esto no ocurre, se tiene un subdimensionamiento o un sobredimensionamiento del equipo. Subdimensionamientos tenemos la cantidad de tubos necesaria. Dimensionamiento significa que sobran tubos. Entonces, para el flujo más, para el calor, puede haber subdimensionamiento. Entonces, esto es válido y esto tiene que para cambiadores de calor 1-1. En el esquema más simple para un cambio de calor 1, ya sea contracorriente o digamos contracorriente, la cantidad de tubos coincide. Para el flujo másico, si este es el fluido interno, nos estamos refiriendo al flujo másico M' va a ser igual al número por el flujo que circula por unos M'1. Y coincide para la transferencia de calor, es decir, este conjunto de tubos. Acá hay un conjunto de tubos. Por estos tubos circula el flujo másico. Y este número coincide con la transferencia.
Pero para un cambiador de calor, ¿qué es lo que pasa? Veamos el esquema. En un cambiador de calor, es decir, 1, 2, el circula 2 veces. Una vez y 2 veces. Y el fluido externo lo hace una vez. Ingresa acá, circula una vez y sale. Entonces, la cantidad de tubos para el flujo másico, vamos a ilustrar un poco. Estos tubos constituyen la mitad de tubos para la transferencia de calor. Transferencia de calor se necesita el conjunto. Estos, la suma total es para transferencia de calor. Para el flujo másico, ya que va a circular por estos tubos, un flujo másico total M', solamente está utilizando total. En el primer paso utiliza la mitad y en el segundo paso utiliza la otra mitad para el flujo másico. Pero, repito, para la transferencia de calor, todos los tubos. Esta mitad más esta mitad es la cantidad total de tubos. Entonces, eso es lo que estamos estableciendo aquí. De tubos para el flujo másico. Para el flujo másico constituye la mitad de tubos para la transferencia de calor. Y para un cambiador, veamos este caso. Es como si tuviésemos 2 en serie. Si es 2, 4, significa que el fluido externo va a realizar 2 pasos. De esta forma. Y el fluido interno puede dar 2 pasos. Un paso hasta acá. Otro paso acá. Otro paso en este sentido y en este sentido. Vamos a unir. Y así. Entonces, para la transferencia de calor tenemos una cantidad de tubos, se divide por paso. 4 pasos, cuarta parte de tubos para este paso, la otra cuarta parte de tubos para este paso y la cuarta, totalizando el 100%. Entonces, ilustrar un poquito más. Tubos por donde ingresa en el flujo másico total, ¿verdad? Corresponde a la cuarta parte. En este otro paso utiliza otra cuarta. En este otra cuarta parte y en este, para concluir, sumados nos dan el 100%. Decimos el número de tubos según el criterio del flujo másico, cuarta parte del número de tubos para la transferencia. Entonces, en el único caso donde coincide el número de tubos y para transferencia de calor es en un cambiador 1, sea en contracorriente o en corriente paralela. En otros casos no es así, difiere de paso. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta, establecer el número de tubos.
Con esto hemos concluido con la teoría para el cálculo de los cambiadores de calor. ¿Hay alguna duda, algo que no ha dado? ¿Está bien? Bueno, esto que hemos visto se puede, eh, se puede llevarlo a un flujograma. Y en esta parte vamos a ver el flujograma para el cálculo y diseño. Este flujograma que estamos mostrando en realidad es un flujograma general que puede variar según los datos que se tienen, según el modelo de calor que se está diseñando y calculando, etcétera, etcétera. Entonces, puede algunas variaciones y estamos presentando como un flujograma general, por donde estableciendo los datos necesarios. ¿Qué constituye el fluido frío? ¿Qué constituye el fluido caliente? ¿Es agua? ¿Es un destilado de hidrocarburo? ¿Es muera? En fin, son gases de combustión. Se establece en esta parte. Luego, los datos relacionados con estos fluidos, las temperaturas de entrada, de salida, el dimensionado del tubo que se está utilizando, la existencia de incrustaciones en el lado frío, etcétera, etcétera, y otros datos del tubo, de acuerdo a la naturaleza de estos fluidos, hasta el fluido, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la información básica. Una vez que hemos definido dos, empezamos el cálculo. Como hemos indicado, el balance sirve para calcular el calor, también para determinar los datos faltantes. La temperatura no esté dado como dato o algún flujo másico. El balance sirve para completar la información. Luego, en el entendido de que las temperaturas se conocen, la temperatura no ha sido como dato, pero con el balance se completa. Entonces tenemos todas las temperaturas. Y la diferencia logarítmica para un cambiador en contracorriente. Bien, en esta altura, o a esta altura, ¿dónde nos encontramos? Estamos trabajando con la expresión igual, coeficiente, área, y lo que en el diseño había indicado es el área. Entonces, despejando el área de esto, tenemos calor, su coeficiente, y sobre el gradiente. Para hallar el área, ya tenemos el calor y tenemos la diferencia de temperatura logarítmica. Y nos falta el coeficiente global. A esta altura no sabemos qué tipo de cambiador de calor, con qué números, con qué tipo de arreglo, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos es asumimos. ¿De dónde asumimos? En la diferencia de calor hay tablas donde nos muestra para diferentes casos los coeficientes globales. En el Kern, en muchos libros van a encontrar disposiciones de fluidos, valores recomendados del coeficiente global. Algo como esto. Los fluidos que intervienen
en el cambiador de calor un rango de valores de U. Por decir algo, aire, agua, aire, agua. Y nos dan un rango. Inventar valores, digamos entre 500 y 500. Aire, aire. Aire, aire. Y así una serie de combinaciones, agua de pozo, agua, fluidos conocidos, hidrocarburos, querosén, gasolina, en fin, tenemos valores recomendados. De acuerdo a los fluidos que estamos manejando, hacer una aproximación a qué casos se parecen estos fluidos con los. Y de acuerdo a eso, tomamos la recomendación y generamos como un valor medio, digamos. Si la recomendación para este caso es 500, entonces un valor medio, 300 más 500, 800, 400. Asumimos 450. Entonces, nos basamos en estas recomendaciones en los libros de transferencia de calor. Tenemos un valor asumido, o se ha completado la información para calcular el área. Calculamos el área. Y con el área tenemos las dimensiones de un cambiador de calor 1 y 1, cambiador básico. Recurriendo a los criterios del flujo de transferencia de calor, hemos visto que deben coincidir el número de. No es muy problemático, ¿no? Un cambiador 1, 1. Números, longitud de los tramos, diámetro de la carga, pero todavía no. Las dimensiones que tendrían que ver primero con el número de tubos. Hay detalles que hay que tomar en cuenta. De arreglo. De acuerdo a los fluidos, cuál ensucia más, cuál ensucia menos, qué tipo de dureza presentan, etcétera, dureza permanente, etcétera, etcétera. Entonces, tipo de arreglo. Si es un arreglo triangular, visión de esa cantidad de tubos que hemos calculado, los disponemos singular o por razones de incrustas, preferimos un arreglo cuadrado o en línea y de aquí disponemos esa cantidad de tubos. Una vez que hemos dispuesto en cualquiera de estos arreglos cuadrangular, digamos cuadrangular, etcétera, 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 de tubos va a definir el diámetro de la carga. Entonces, una vez que hemos en un arreglo definimos la carcasa. Si tenemos la longitud del tubo, definimos la longitud del cambiador de calor. La longitud, digamos, L. Ya tenemos el diámetro, tenemos la longitud y vienen los otros, digamos, complementarios, los cabezales, los diámetros, el fluido externo, el fluido interno, etcétera, etcétera. Entonces, hemos diseñado un cambiador de calor, un cambiador 1-1, definiendo ya un. Ahora, como ya tenemos definido el cambiador de calor en base, tenemos que verificar si el sonido es correcto.
tenemos el tipo de arreglo, tenemos tubos, tenemos, en otras palabras, un número de tubos, una principal, etcétera, etcétera. Y ahora, es ya un poco más reales, calculamos el T real. Calculamos tomando en cuenta las incrustaciones, calculando el coeficiente interno, el coeficiente externo, etcétera, etcétera, y verificamos si el coeficiente real calculado es igual o aproximadamente al coeficiente asumido. Si no es igual, volvemos a asumir un nuevo coeficiente global. Hacemos los y otra vez verificamos. ¿Es igual o igual? Sí. Pasamos a otra etapa del cálculo. Es la caída de presión. Caída de presión interna y externa, es decir, la caída ocurre en el interior de los tubos y interior de los tubos, es decir, hacia la carcasa o coraza. Expresiones para calcular esas caídas de presión, pero cuando han llevado a la materia de mecánica de fluidos han debido para calcular caídas de presión por días. En los libros de transferencia de calor van a encontrar fórmulas para calcular la caída de presión tomando en cuenta la cantidad de baffles. Entonces, una vez que se calculan las caídas interna y externa, se comparan con caídas de presión admisibles. Estas caídas de presión administradores calculados, basándose en situaciones reales, entonces de transferencia de calor, especialmente en el kern, para los que este libro, hay un libro, y en la primera, que es un libro recomendado para los proyectos. Hay diferentes tipos de cambiadores de calor. Entonces, es un libro muy recomendado para cálculos. En este libro, cuyo autor es de esta manera, es Donald Kern, van a encontrar caídas de presión admisibles para los diferentes tipos de cambiadores de calor. Entonces, el cálculo y se compara con los admisibles. La caída de presión calculada es o igual a la caída de presión admisible como externa, no. Se debe volver a este punto que tiene que ver con el diseño. Es posible que no hemos elegido un arreglo adecuado. Al elegir, por ejemplo, un arreglo triangular, está generando mucha caída de presión o de pasos. Por ejemplo, hemos calculado una cantidad grande de tubos. Entonces, un cambio de uno para esa cantidad enorme de tubos resultar en un cambiador hasta estéticamente, tal vez un cambiador muy corto para 1-1, que es un solo paso. Entonces se trata de un cambiador de calor muy corto y incluso no es muy adecuado. Entonces hay que cambiar el diseño en vez de 1-1 a un 1-2 o tal vez a un cambiador 3, en fin. Entonces un mayor número de pasos va a hacer que este cambiador prácticamente sea mejor presentado. Pero ¿qué es el número de pasos? Como hemos visto, significa mayor cambios de dirección. Y todo cambio de dirección del fluido o de presión.
Entonces, vamos jugando con el hasta que se cumple esta condición. Todo esto del número de pasos, tal vez e incluso elegir un diámetro del tubo mayor, un diámetro normalizado mayor, pequeño, está ocasionando mucha caída de presión interna. En todos esos cambios de diseño y hasta lograr que la caída de presión para ese modelo diseñado que sea menor o igual a la caída de sí. Si es sí, bueno, el cálculo y diseño. Si es no, hay que volver el diseño. Y aquí viene lo que había escrito en esta parte del diseño y cálculo. Del cálculo está otra vez, el diseño ha sido nuevamente, no cumple, nuevamente hay que modificar el diseño hasta que cumple. Luego podemos decir que hemos concluido el diseño del cambiador de calor. Entonces, este flujograma representa una metodología general. Como decía, los modelos de cambiadores de calor podrían tal vez ajustarse a esta forma, sino algunos, especialmente los de Corazza y otros como los de horquilla, de flujo transversal, tal vez podrían simplificar su cálculo en algunas etapas. Entonces, pero como todo, se puede adecuar, se puede hacer lo determinado. Entonces, de esa manera, un método general para un cambiador de calor. Bien, lo vamos a ver más después, pero antes de pasar a este otro tema, que es otro método, vamos a ver aplicando toda esta metodología, aplicando, etcétera. Veamos. Ingeniero, perdón, sí, con este flujograma me surgió una pregunta de punto más bien, perdón, lo que quería preguntar era, como dijo, el número de el paso de dirección en el fluido y nos dijo que el flujo másico, pero el flujo másico que nosotros analizamos es el que tenemos. Y mi pregunta es, si nosotros queremos el flujo másico total, multiplicar el número de tubos total por la masa que pasa por un solo tubo, ¿no? El número de tubos total tendría que ser el de todos, ¿no? Incluido solo sería el de un paso. Eso me estoy confundiendo, Inge. A ver, un esquema, digamos, al esquema 1-2. Fluido interno, paso. Fluido interno, un paso. Decía, para la transición necesitamos de la totalidad de tubos. Los tubos corresponden al primer paso y los correspondientes al segundo paso. Resulta que el flujo másico total ingresa por este conjunto de tubos. Y este conjunto de tubos es la mitad del total. Entonces, este flujo másico total requiere de la total de tubos. Porque la cantidad está dividida en dos. Para el primer paso, la mitad y la otra mitad. Entonces, el flujo es único, pero circula por etapa. En la primera etapa necesita la mitad de tubos, necesita la otra mitad de tubos. Pero la cantidad de tubos debe cumplir con el requisito de la transferencia de calor y se divide por etapa en la mitad para la primera y la mitad para la segunda. Este flujo másico es otro. Este es el flujo másico
del fluido interno. Y este es el flujo másico nada que ver con este análisis. No sé si responde tu duda. Inge, perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda antes de pasar a problemas? Bien. Entonces, tenemos problemas. Vamos a ir analizando, son varios problemas. Empezarán, dice, en una planta procesadora de alimentos se calma desde 10 grados hasta 20 grados Fahrenheit. Generador de calor de doble tubo con agua que entra a 90 y sale a 70, a razón de 20 por minuto. Si el coeficiente total de transferencia de 50 en BTUs hora pie cuadrado grados Fahrenheit, ¿qué área de intercambio de calor se necesita? Inciso paralelo, inciso B en contraflujo. Este mediador de calor es un tipo que lo hemos identificado como de horquilla, doble tubo o horquilla. Bueno, hacer un resumen de toda esta información que nos da el problema, reidentificar los datos que se tienen, los datos que faltan y establecer una estrategia para el cálculo. Este problema no está, pero vamos a complementar. Tenemos dos referidos, primero, al tipo de cambiador de calor. Las características, hay dos fluidos, un fluido caliente y hay un fluido y otros datos que yo llamaré así datos complementarios. Por ejemplo, si tenemos coeficientes HI, H sub 0, dato del coeficiente global, en fin, y también dentro de los datos complementarios podría estar el diámetro normalizado del que se está empleando. Entonces, es la información que nos da el problema. Entonces, llenando de resumen, el tipo será un cambiador de calor de doble tubo o de horquilla, doble tubo u horquilla. O cambiador de horquilla. Bien, tenemos el tipo de calor. El fluido caliente, salmuera. Pero se calienta, pero si se calienta la salmuera, ¿qué significa? Que pasa el fluido frío. Entonces, el fluido constituye el agua. Si observamos las temperaturas, vemos que la salmuera entra a 10 y sale a 20. Entra a 90 y sale a 70. Por tanto, el agua constituye el fluido caliente. Es el agua. Datos relacionados con el agua. Las temperaturas. La temperatura que entra el agua, como es el fluido caliente, la temperatura de entrada T sub H1. Temperatura con la que sale H2, 70. ¿Qué más tenemos del agua? ¿Qué datos tenemos del agua? A razón de 20 libras por minuto. Tenemos el flujo másico para el agua
caliente de 20 libras por minuto. Bien, y respecto a qué datos tenemos, es salmuera. El fluido frío es salmuera. Es mezcla de agua con sal. Muera. Se calienta desde 10 hasta 20. Entonces las temperaturas de la salmuera son, entra con 10, 20. Bien. De la salmuera, ¿qué información más tenemos? Sus temperaturas, entrada y salida. Complementarios, datos complementarios. Hasta acá está completo para los dos fluidos, el tipo. Ahora los datos. Tenemos un dato que es el coeficiente U. El coeficiente global es 150. Pero fíjense que si está referido a la superficie o la superficie externa, solamente lo anotamos como U. Esa es toda la información. Tampoco o el diámetro normalizado de los tubos. Seguramente no es necesario. Y tantificación de U, si es U sub 0 o es U sub I. Entonces, de esta manera hemos resumido este problema. Bien. El área, que es la pregunta, es con el flujo, con el calor transmitido en el cambiador de calor. Pero un poco ordenando también la solución, por donde tendríamos que empezar planteando el balance. Calor perdido igual. Bien, ¿qué tipo de calores se están transfiriendo en el cambiador de calor? Observamos salmuera, aumenta su temperatura desde 10 hasta el agua disminuye desde 90 hasta 70. Significa que estos dos fluidos manejan de tipo sensible. ¿Por qué? Porque las temperaturas cambian. Ninguno está en fase de vapor, los dos líquida. Entonces los dos calores son para el agua, que es el fluido caliente, menos flujo másico del fluido caliente por su calor específico y por la diferencia salida, fluido caliente, menos entrada, fluido caliente. Igual a calor sensible, fluido frío, ganado por el fluido frío, que es la salmuera. Flujo más, calor específico del fluido frío y por la diferencia de temperatura. Salida, frío, menos entrada, fluido frío. Hemos planteado la ecuación del balance. Y en esta expresión tenemos los datos que tenemos y lo que falta. Y la expresión del balance nos va a ayudar a encontrar eso. Del fluido caliente. Fluido caliente, el agua. Tenemos flujo másico, tenemos temperatura de salida, entrada. Es decir, como es además agua, el calor específico. Sin cometer un gran error, podemos asignar uno y ya está resuelto. Es decir,
tenemos toda esta información, que significa el calor perdido por el fluido caliente. Esta otra expresión, tenemos las dos temperaturas, no tenemos el calor específico, tampoco tenemos el flujo máximo. Entonces, está claro que tenemos el flujo máximo, tampoco el calor específico. Sé que de esta expresión del balance podemos obtener el muera. El calor específico es muy similar al agua. Resuelto el problema del calor específico y quedaría su unidad, que es el flujo máximo. Entonces vean la idea de empezar el análisis con balance. Bien, entonces lo que tenemos completo, la expresión completa es del agua. Por tanto, la expresión para el calor para el agua es flujo máximo, calor específico, gradiente. Bien, bueno, aquí es el cálculo exacto, se va a hacer un cálculo exacto recurriendo al calor específico, agua de tablas. Si es que recurrimos para el agua, tendríamos que basarnos en la temperatura a la que se encuentra el agua. Es decir, agua tenemos 90 entrada y salida 20, 20 más 20 sobre 2. Con esta temperatura tendríamos que ir a las tablas, en este caso tablas inglesas, y obtener este valor. Pero fíjense que este valor es práctico, 1. Redondeando hallamos 1. Y otro dato, si vamos a las tablas que están en unidades métricas, es decir, 1 kilocaloría por gramo grado centígrado, 1 BTU por libra y por grado. Entonces, tratándose del calor, hacemos mayor problema. Lo podemos redondear a 1 o vamos a las. Y el valor hallado, que está en unidades inglesas, es también unidades al valor en unidades métricas. Bueno, queriendo ser exactos, entonces manejamos este valor, transformamos el flujo máximo está en libras por minuto, transformamos y las unidades están en BTUs por libra, que se van a simplificar, y el grados Fahrenheit, también grados Fahrenheit se va a simplificar, y tenemos en BTUs por hora. Bien, para hallar, como ya tenemos el calor, es calor igual coeficiente, área y gradiente. Lo que nos interesa es el lema pide el área. Ya hemos resuelto el calor. Tenemos como dato el coeficiente global, ¿verdad? Aquí está, 150. Es la diferencia de temperaturas, que va a variar. En el inciso A nos dice que el flujo es paralelo, y en el inciso B nos dice, el problema nos dice que es contraflujo. Entonces va a variar según el inciso A o según. Bien, entonces lo que hacemos es calcular la diferencia de temperaturas según estos dos campos. Tenemos en el siguiente paralela la disposición de los fluidos es paralela. De esta manera cambian sus temperaturas los dos fluidos, delta T2
Bueno, también es cuestión de nosotros a esta diferencia de temperaturas hemos llamado y acostumbramos llamar, y en este otro extremo llamada T2, pero no hay ningún problema. En la expresión logarítmica, de esta forma o de esta otra, la expresión, es decir, el resultado no va a variar. Si disponemos aquí delta T1 menos delta T2 y denominador, manejamos delta sobre T2, el resultado calculado va a tener, o sea que no nos preocupamos. Por eso decía, podemos llamar a esto delta T1 y esto delta T2, y en ese caso trabajamos de esta forma, o como estaba antes, esto delta T1, pero la expresión tendría que ser de esta manera, y el resultado que es el mismo, hagan la prueba. Entonces, se calcula la diferencia logarítmica y el resultado es 83 para cociente paralela. Reemplazamos el valor para hallar el área que está y encontramos para cociente paralela 2,5 pi. Para contracociente, extensión de los fluidos, lo mismo. Acá también delta T1 y esto delta T2, pero no importa. Reemplazando los valores, encontramos la diferencia logarítmica 34,87. Reemplazando, encontrar 46 pies cuadrados. Este valor al valor hallado para cociente paralela. Esta es una de las razones por qué la disposición contra cociente. El área, perdón, un momentito, por favor. Un momentito. Bien, continuamos. Acá. Decía, una de las razones por qué los cambiadores de calor se prefiere una disposición contra cociente. El área obtenida es menor que el área paralela. Claro que la diferencia no es muy grande, pero se nota la diferencia. ¿Alguna pregunta sobre este problema? ¿Está claro? Sinja, perdón. Bueno, en el caso de igualamos los calores sensibles, de igual forma eso podíamos
el mecanismo de convección dada, ¿no? Y mi pregunta era, en un ejercicio que estuve viendo, mi pregunta es, ¿yo puedo cambiar el orden de la pendiente? Porque en convección por H por su área y eso, entre paréntesis, nuestra temperatura media, ¿no? Pero hay un ejercicio donde la temperatura superficial, y quería saber si yo puedo, por así decirlo, cambiar ese orden, ¿no? Para no tener un calor negativo. Allá, en esta expresión del balance. Sí, sí. Cuando los dos son sensibles para el fluido en flujo másico, calor específico y diferencia de temperaturas. Salida menos entrada. Debe ser igual a flujo másico, fluido frío, calor específico y diferencia de temperatura menos entrada. En esta expresión, primero analizaremos esta expresión. ¿Qué relación tienen estas temperaturas? La temperatura de salida mayor o menor a la temperatura de entrada. Por tanto, dentro del paréntesis vamos a tener un signo positivo. Por tanto, esta expresión de calor es porque está ganando calor, es positivo. Ahora, analizaremos esto. La relación entre estas temperaturas, como la temperatura de salida, aquí vemos, es la temperatura de entrada. La salida es menor a la temperatura, ¿verdad? La temperatura de salida es menor a la temperatura de entrada. Dentro de este paréntesis, el signo de ser negativo. Es negativo. Aquí, por tanto, menos por menos dar más, ¿cierto? Entonces, de alguna manera también resulta ser positiva por estos términos de temperatura que nos van a dar un valor negativo y multiplicando menos por menos nos va a dar más. Entonces, eso significa que el signo positivo, el calor perdido, también se puede manejar como un valor absoluto. Y en ese caso, se tendría que invertir los términos. La temperatura de entrada, la temperatura de salida, para que nos dé este signo positivo, ya no antes de signo negativo, pero de acuerdo a las dos expresiones de calor tendrían que ser positivas, listo. Entonces no hay ningún problema. El calor siempre va a ser positivo. El calor que se maneje para los, por ejemplo, en la expresión de calor igual coeficiente área gradiente, que ser un valor positivo. Porque si fuera negativo, ¿cómo entenderíamos un área negativa? No tienes. Entonces este calor siempre tiene que ser considerado como un valor. Bien. ¿Alguna? Continuamos entonces. Tenemos este, dice, para condensar vapor de centígrados se emplea un condensador tubular de paso sencillo. El agua entra a 10
por el interior de los tubos a veces 5 metros por segundo y el vapor de agua condensa sobre los mismos. El cambiador está formado por 120 tubos, diámetro interno 3/4 de pulgada, espesor 0,100 pulgadas, longitud 216 y coeficiente K 16. Condiciones de operación y admitiendo que en el interior de los tubos existe una capa de incrustaciones de 0,2 milímetros de espesor y pK de 1,6, el coeficiente de vapor del agua es 5000. Convección pared de tubo agua es 2000. Esa es la cantidad horaria de vapor que condensa y la temperatura del agua de refrigeración. De acuerdo a las recomendaciones hechas, lo primero que hacer es resumir la información que nos da el producto. Empezando con el tipo de cambiador de calor. Vemos que en este caso es un condensador tubular. Condensador tubular de paso sencillo. Es un condensador tubular de paso sencillo, es decir, 1. Paso sencillo significa 1,1. Luego, identificamos los fluidos. Empezaremos con el fluido caliente. El fluido caliente constituye, tenemos dos fluidos, el agua y el vapor. Entonces, vapor del vapor de agua, directamente, que se condensa de los mismos. Es importante anotar este detalle. Es decir, el vapor va sobre constituye el fluido exterior o externo. Va sobre los tubos. ¿Qué información? Vapor. No hay ninguna información más, como ven. Solamente nos dice que es vapor de agua sobre la superficie. Fluido frío. El fluido frío constituye el agua. Tenemos información complementaria del agua. Temperatura de entrada. Como es el fluido frío, la temperatura con la que T sub C1 es 10 centígrados. Y también de la velocidad con la que circula el agua por dentro. La velocidad es de 0,5 metros por segundo. El otro dato importante, si el vapor está fuera, está en la parte exterior, el agua está en el interior de los tubos, por dentro de los tubos. Como información complementaria o datos, tenemos cantidad de tubos. La cantidad de tubos es de 120. El diámetro de los tubos se conoce, el diámetro interno es 3/4 de pulgada y el espesor también se conoce, asiento, es decir, el espesor E es de 0,109 pulgadas.
con esta información no es necesario recurrir de características del tubo. Ya nos dan, ¿no? Y nos dan el espesor. En otra situación nos normalizado y con ese diámetro normalizado, pero en este caso no, ya nos dan la información necesaria. Además, se tiene la longitud de tramo de 210 centímetros. Bien. Otra información que nos da es que existen acciones en el interior de los tubos. Existen incrustaciones interiores. Incrustaciones interiores. De las incrustaciones, de la incrustación, vamos a identificar que el espesor es de 0,2 milímetros y el coeficiente de la incrustación. El coeficiente es de 0,6. Y otro dato que nos dan es el coeficiente de perdón, esto es H. ¿Por qué es H sub 0? Porque se refiere a la película de condensación externa. Entonces, H de condensación, que podemos dar H sub 0. Se conoce y es de 5000. Además, el H o el coeficiente de convección pared de tubo agua, para que entendamos si esta es la sección del tubo. Los datos que nos dan se refieren a la película externa, depende el coeficiente que estamos dando 0. Y en el interior, también una película, y de esta película el coeficiente interno, que en el problema coeficiente de convección pared de tubo, y es porque en el interior existe agua. Entonces, es el que existe entre la pared y el agua, en la película entre la pared y el agua, H sub I. Como dato, también H sub I, su valor es 2000. Calcúlese la cantidad de vapor que condensa. O sea que lo que nos piden es el CO del vapor que condensa. Además, la temperatura de salida del agua, es decir, la temperatura T sub C2, temperatura de salida. Entonces, hemos resumido la información que nos proporciona el problema. Y como ven, resulta más sencillo interpretar el problema. Podemos identificar con claridad qué tenemos y qué datos nos faltan. Bueno, si no, es una incógnita. La temperatura de salida, puesto que entre del agua nos daban la temperatura de entrada y no la temperatura. Esta temperatura es una de las incógnitas. Del vapor, la información, entonces una incógnita relacionada es el flujo másico. Aquí está. Bien. Empezamos con el balance.
calor perdido. Como hay cambio de fase latente, esto acompaña al calor de condensación para que multiplicado por signo se convierta esta expresión en valor positivo. Esta expresión es positiva, resulta positiva. El calor perdido o el calor ganado por el agua debe ser igual de transferencia de calor, transferido en el cambiador de calor. Ahora manejamos coeficiente referido a la superficie externa por el área de la superficie externa. ¿Por qué manejamos de esta manera esta expresión? Que existen incrustaciones. Incrustaciones en el interior de los tubos. Por esa razón. Entonces, primero, si queremos obtener el coeficiente de diseño, primero hallamos el coeficiente limpio. Como datos, el coeficiente interno, H sub I, el coeficiente externo, que es el, y las condiciones para hallar la resistencia que ofrece el tubo. Al externo, en base a los datos que tenemos, el diámetro interno y el externo, resulta el diámetro externo 0,96 pulgadas. Los valores, ya que tenemos el diámetro interno, tenemos el coeficiente interno, tenemos el coeficiente del tubo, que es 16, el coeficiente externo, y encontramos el coeficiente limpio 906 en kilocalorías metro cuadrado hora grado. Y mediante esta expresión, coeficiente de diseño, ya tenemos el coeficiente limpio. Hay incrustación en la superficie interna, que es el agua. Y con los datos que tiene el coeficiente, hallamos la resistencia por incrustación. Con este valor encontramos el coeficiente de diseño y, como vemos, el coeficiente limpio. El limpio 906 y el con incrustaciones o sucio 87,17. Tenemos tubos, tenemos el diámetro externo, tenemos la longitud del tramo. Esta expresión, ¿dónde resulta? Del criterio de transferencia de calor para hallar el número de tubos. Número de tubos igual área total, en este caso área de diseño total, sobre área de un solo tubo. Área de diseño, llamaremos a su punto. Esta área, o también perímetro externo por longitud sobre perímetro externo por longitud L. Entonces, esto se simplifica de esa noción de longitudes, longitud total sobre longitud del tubo. Entonces, podemos manejar también de esta manera, área de diseño total, área de un solo tubo. Y área es perímetro. Como vemos acá, voy a escribir nuevamente por longitud de tramo. Y es esta expresión. Entonces, si conocemos el tubo y conocemos el área de un solo tubo, el área de diseño total, y resulta 6 metros cuadrados.
Y estamos basando en la expresión de calor. Nuevamente voy a escribir coeficiente de diseño, área de diseño, por la superficie externa y por la diferencia de temperatura. Entonces, ¿tengo calculado el calor? No, todavía no. Pero tengo diseño calculado, el área de diseño calculado, y tengo dos incógnitas, el calor y el gradiente de temperaturas. Voy a determinar este gradiente en función de la temperatura, porque como hemos visto no tenemos todas las temperaturas, nos falta la temperatura de salida, es justamente la otra incógnita. Entonces, calculo el gradiente de temperaturas en temperatura de salida. Luego voy a calcular el calor y bueno, veremos más adelante eso. La disposición es cambio de fase de uno de los fluidos. Se encuentra a 100 grados, veremos si es temperatura, es justamente 100. La temperatura a la que se encuentra, conoce, es 100 grados. Entonces, perdón, un momentito. Disculpe. La temperatura a la que se encuentra el vapor es 100 grados. Entra a 10 grados centígrados y no se conoce la temperatura. Entonces, establecemos los gradientes. Y avanzando según la norma delta T1, 100 menos de salida. Y en este otro extremo, delta T2 menos la temperatura de entrada 10, 90. La logarítmica, reemplazando los dos gradientes, queda en función de la temperatura de salida, C2. Se trata de un condensador tubular de paso simple, equipo que es un condensador de factor de corrección 1. O sea que, como una diferencia logarítmica, la diferencia de temperaturas es la diferencia logarítmica. Reemplazo en la expresión de calor. A ver, tengo el área de diseño, es decir, estoy utilizando la expresión de calor. Voy a volver a escribir, no importa. Calor igual, coeficiente de diseño, área de diseño, por la diferencia de temperaturas. Estoy reemplazando en esta expresión. Tengo el valor del coeficiente global del área y la diferencia de logaritmos de la temperatura. Entonces, tengo una expresión que la digo como 2. Bien. El flujo másico es velocidad por sección por densidad. Calculo la sección transversal total al criterio del flujo másico. Como se conoce el número de tubos y la sección transversal es por el diámetro interno. Este es el diámetro del tubo. Y para la sección es función de este diámetro interno. El diámetro interno es 0,75 pulgadas a metros multiplicando por 0,0254. Entonces, de esa manera encuentro la sección transversal total de 0,4 metros cuadrados. Tengo como dato, he calculado la sección transversal total
y hallo la densidad a la temperatura. Bueno, de densidades no es muy grande. La temperatura, estoy tomando un valor redondeado de 1000 metros cúbicos y hay una física que es 61,56 gramos por hora. Una aclaración más respecto de esta densidad, y esto es lo que se debe hacer, es a la temperatura de entrada. Y con este valor de densidad, este es un valor redondeado por si acaso. Entonces, como la, perdón, como la expresión de calor sensible para el agua es esta, de las dos temperaturas, pues como dato a la temperatura de entrada, y esta temperatura no se conoce, el calor sensible queda en función de la temperatura de salida también, y esta expresión vamos a llamar 3. Transferido y el calor sensible deben ser iguales, por eso igualamos perdón, la expresión 2 con la expresión 3. Y así queda una expresión donde hay una sola la temperatura de salida. En esta expresión hallamos la temperatura de salida es 31 grados centígrados. Hemos resuelto una parte que pide la temperatura de salida. La otra incógnita es el flujo másico. Como el flujo másico es, bueno, el flujo másico está en la expresión de calor latente, el producto másico de vapor por el calor de condensación. Este calor podemos ahora obtenerlo ya que tenemos la temperatura de salida. Entonces, la expresión de calor sensible, es decir, esta, pasamos la parada temperatura de salida, el valor de 31 grados, y de esto podemos obtener el calor sensible, que resulta 12,9 por 10 a la 5. Calor. Igualando, dejamos el flujo másico y queda calor sobre calor de condensación. El vapor se encuentra a 100 grados centígrados. Con este dato de temperatura del vapor, vamos a la tabla de propiedades del agua y hallamos lambda, que es igual a delta H. Vamos a aclarar. Este valor de delta H que necesitamos para eso es lo mismo que lambda. Y de la pueden ustedes verificar eso. De la tabla de propiedades del agua, hallan lambda y es este valor, 539. Bueno, reemplazamos los valores calor y calor de condensación, forma el flujo másico del vapor 2393 por hora. Hemos resuelto este. ¿Hay dudas? Bueno, entonces con ustedes hemos concluido esta clase y tenemos problemas, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y bueno, con ustedes chicos, entonces hasta la siguiente lunes y enseguida empiezo las clases con el segundo grupo. Tanto vamos a interrumpir